Careces de sentido comercial por completo, anunció mamá en la mesa. Por eso nunca llegarás a ser nada. Los parientes murmuraron en señal de aprobación. Yo seguí comiendo en silencio. El viernes por la mañana, mi firma de capital de riesgo recibió mi llamada: retiren toda la financiación de la Vega Consultores inmediatamente. El imperio de mamá tenía 72 horas. Mi madre, Beatriz de la Vega, siempre había dejado clara mi posición en la jerarquía familiar. Como el hijo del medio entre dos hermanos exitosos, me había acostumbrado a que me vieran como el mediocre, el que carecía de los instintos empresariales naturales que parecían correr por nuestra sangre. Mi hermana mayor, Sofía, era abogada corporativa en un bufete de prestigio, Ríos y Asociados. Mi hermano menor, Mateo, era un exitoso banquero de inversiones en valores bursátiles de México, y mamá misma había convertido a De la Vega Consultores en lo que parecía ser una próspera consultora de gestión. Mientras tanto, yo trabajaba como analista de datos para una firma de investigación de tamaño mediano, vivía en un apartamento modesto en la colonia Condesa y conducía un sedán fiable pero corriente. Para cualquiera que observara nuestra dinámica familiar, el contraste era obvio. Yo era el hijo cauto y reacio al riesgo que se había conformado con la estabilidad en lugar de la ambición. Lo que ninguno de ellos sabía era que hacía 4 años, cuando la firma de consultoría de mamá tenía dificultades para conseguir el capital de crecimiento necesario para expandirse más allá de su base de cliente regional, yo había dispuesto discretamente que mi fondo de capital de riesgo proporcionara los 240 millones de pesos en financiación de serie A que habían transformado a De la Vega Consultores de una pequeña firma boutique a un actor importante en el espacio de la consultoría de gestión. No como su hijo, sino a través de un vehículo de inversión cuidadosamente estructurado que mantuvo mi identidad completamente oculta para todas las partes implicadas. Mamá creía que había impresionado a un grupo de sofisticados inversores institucionales con su plan de negocio y sus proyecciones de crecimiento. En realidad, se lo había estado presentando a representantes que gestionaban mi capital. La decisión de financiarla no había sido sentimental. De la Vega Consultores tenía un potencial genuino. Mamá poseía una verdadera pericia en desarrollo organizacional y gestión del cambio. Sus tasas de retención de clientes eran excepcionales y el mercado de servicios de consultoría estratégica se estaba expandiendo rápidamente. Los fundamentos del negocio eran sólidos, aunque la tendencia de mamá a microgestionar y atribuirse el mérito de las ideas de su equipo creaba algunos desafíos operativos. Durante los años siguientes, a medida que De la Vega Consultores continuaba creciendo y requería rondas de financiación adicionales, yo había participado a través de diversas entidades de inversión controladas por mi fondo de capital de riesgo. La Serie B aportó otros 360 millones de pesos. La financiación puente añadió 160 millones más. Según la valoración actual, yo controlaba aproximadamente el 67% de la Vega Consultores a través de una red de vehículos de inversión, mientras que mamá poseía aproximadamente el 22% de la empresa que había fundado. La ironía no se me escapaba. En cada reunión familiar donde mamá explicaba las complejidades de dirigir una consultora de éxito, en esencia me estaba describiendo mi propia inversión. Cada vez que criticaba mi falta de visión empresarial o mi incapacidad para pensar estratégicamente, estaba hablando con la persona cuyo capital había hecho posible su éxito. Esta cena familiar en particular tenía lugar en la casa de mamá, en la lujosa colonia de Lomas de Chapultepec a la que se había mudado tras la rápida expansión de la Vega Consultores. La casa en sí, una extensa residencia colonial con encimeras de mármol y un garaje para 3 coches, había sido comprada con las ganancias del crecimiento de la empresa, que había sido financiado por mi inversión. He estado revisando nuestras cifras de rendimiento del tercer trimestre, anunció mamá cuando nos sentamos a cenar. De la Vega Consultores superó las proyecciones de ingresos en un 18%, y vamos camino de nuestro mejor año. Es increíble, mamá, dijo Sofía. Realmente has construido algo especial. Todo se trata de entender la dinámica del mercado y tener la visión estratégica para capitalizar las oportunidades, continuó mamá. La mayoría de la gente en el ámbito de la consultoría es reactiva en lugar de proactiva. Esperan a que los clientes vengan a ellos en lugar de identificar necesidades emergentes y desarrollar soluciones. Mi hermano, Mateo, asintió con aprobación. La lista de clientes en tu último boletín era impresionante. Las empresas que cotizan en la bolsa mexicana no suelen trabajar con firmas boutique a menos que sean verdaderamente excepcionales. Continué comiendo mi ensalada en silencio,
como solía hacer durante estas discusiones de negocios. No tenía sentido mencionar que las relaciones con los clientes más importantes habían resultado en gran parte de alianzas estratégicas gestionadas a través de la red de mi fondo de inversión, o que las necesidades emergentes que mamá había identificado eran en realidad conocimientos de investigación de mercado proporcionados por consultores que yo había contratado a través de una de las empresas de mi cartera. La clave, dijo mamá, gesticulando con su copa de vino, es entender que la consultoría no se trata solo de dar consejos. Se trata de convertirse en un socio estratégico de confianza que puede guiar a las organizaciones a través de transformaciones complejas. Siempre has tenido un gran instinto para ese tipo de trabajo, añadió Sofía. Incluso cuando éramos niños, podías ver soluciones que otras personas no veían. Exacto, asintió mamá. La intuición para los negocios no es algo que se pueda aprender de los libros de texto. O tienes la habilidad natural para leer los mercados y anticipar las necesidades de los clientes, o no la tienes. Asentí cortésmente y di otro bocado a mi cena. La intuición de mamá para los negocios era ciertamente impresionante, aunque había sido mejorada significativamente por los completos informes de análisis de mercado y los documentos de planificación estratégica proporcionados por el equipo asesor de mi fondo de inversión. Las soluciones que era famosa por desarrollar a menudo se originaban en investigaciones detalladas realizadas por especialistas que yo había contratado específicamente para apoyar el crecimiento de la Vega Consultores. Hablando de habilidad natural, continuó mamá, dirigiéndome su atención, siempre le digo a la gente que el éxito en los negocios requiere un tipo específico de mentalidad. Tienes que sentirte cómodo con la incertidumbre, estar dispuesto a tomar riesgos calculados y ser capaz de pensar varias jugadas por adelantado. Mamá tiene razón, dijo Mateo. La banca de inversión me ha enseñado que las personas más exitosas siempre están pensando en la estrategia a largo plazo mientras gestionan los desafíos inmediatos. Ese es exactamente el tipo de pensamiento que separa a los verdaderos emprendedores de la gente que simplemente trabaja para otras personas, dijo mamá con una mirada significativa en mi dirección. Algunas personas se contentan con carreras estables y predecibles, pero el verdadero éxito empresarial requiere visión y valentía. La familia asintió de acuerdo. Este era un territorio familiar, mamá usando el éxito de su consultora como plataforma para dar lecciones sobre emprendimiento y pensamiento estratégico, con el mensaje implícito de que yo representaba todo lo que una persona ambiciosa debería evitar ser. La industria de la consultoría es particularmente exigente, continuó mamá, porque estás constantemente tratando con ejecutivos que están bajo una enorme presión para ofrecer resultados. Si no tienes credibilidad y pericia, te calarán de inmediato. ¿Cómo mantienes esa credibilidad cuando trabajas con clientes de tan alto nivel?, preguntó Sofía. Mamá se reclinó en su silla, disfrutando claramente de la oportunidad de explicar su filosofía profesional. Se trata de demostrar valor de inmediato. Cuando De la Vega Consultores entra en una sala de juntas, no solo presentamos análisis, presentamos soluciones prácticas que los ejecutivos pueden implementar de inmediato. Eso debe requerir una preparación increíble, dijo Mateo. Así es. Cada compromiso con un cliente implica semanas de investigación, análisis de datos y planificación estratégica antes incluso de tener nuestra primera reunión. Por eso De la Vega Consultores cobra honorarios de primera calidad. No somos solo consultores, somos socios estratégicos. Escuché con interés mientras mamá describía el extenso proceso de preparación. Tenía razón en que la investigación y el análisis eran cruciales, aunque parecía haber olvidado que la mayor parte la realizaba el equipo de investigación especializado que yo había financiado a través de uno de mis vehículos de inversión. La planificación estratégica que mencionó se basaba en gran medida en marcos desarrollados por profesores de escuelas de negocios y expertos de la industria que fueron contratados como asesores de las empresas de mi cartera. La mejor parte, dijo mamá, es que apenas estamos empezando. El mercado de la consultoría de gestión está evolucionando rápidamente, y De la Vega Consultores está perfectamente posicionada para dominar la siguiente fase de crecimiento. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, preguntó Sofía. Estamos desarrollando metodologías propias para la transformación digital y la gestión del cambio organizacional. No son solo enfoques de consultoría genéricos. Son marcos especializados que no pueden ser replicados por nuestros competidores. Casi sonreí ante eso. Las metodologías propias eran ciertamente valiosas, pero habían sido desarrolladas por un equipo de investigadores y consultores que trabajaban bajo contrato para mi fondo de inversión.
Mamá y su equipo habían aportado importantes conocimientos y experiencia práctica, pero la propiedad intelectual fundamental había sido creada por especialistas que yo había contratado específicamente para ese propósito. Una propiedad intelectual como esa debe ser increíblemente valiosa, dijo Mateo. Lo es, asintió mamá. Nuestras proyecciones sugieren que estas metodologías podrían duplicar nuestros ingresos en los próximos 18 meses. A medida que la cena continuaba, la conversación derivó hacia otros temas, pero mamá seguía volviendo a su tema favorito, el impresionante crecimiento y el brillante futuro de la Vega Consultores. Habló de próximos compromisos con clientes, posibles oportunidades de expansión y sus planes para establecer a De la Vega Consultores como la principal firma de consultoría boutique de la región. Permanecí en silencio durante la mayor parte de la conversación, haciendo ocasionalmente preguntas que demostraban un interés apropiado sin revelar ninguna pericia en particular. Cuando mamá explicaba conceptos estratégicos complejos, asentía como si estuviera aprendiendo algo nuevo. Cuando describía situaciones desafiantes con clientes, expresaba una admiración adecuada por su habilidad para navegar tal complejidad. Para cuando llegamos al postre, mamá se había puesto de un humor particularmente filosófico sobre el éxito empresarial y el logro personal. ¿Saben qué separa a los emprendedores exitosos de todos los demás?, preguntó a la mesa. No es solo la inteligencia o la educación. Es tener la visión para ver oportunidades que otras personas no ven. Eso requiere una verdadera perspicacia, dijo Sofía. Así es, asintió mamá. Cuando empecé De la Vega Consultores hace 8 años, mucha gente me dijo que el mercado de la consultoría estaba sobresaturado o que no tenía suficiente experiencia para competir con las firmas establecidas. Pero yo creí en mi visión y estuve dispuesta a apostarlo todo por ella. Tomé un pequeño bocado de pastel de chocolate y asentí con aprecio. La versión de la historia de mamá siempre era interesante de escuchar. En su relato, los primeros días de la Vega Consultores habían sido una lucha heroica contra críticos escépticos y vientos en contra del mercado. La realidad había sido más sencilla, había presentado un plan de negocio competente a mi equipo de inversión, que había reconocido rápidamente su potencial y proporcionado la financiación necesaria para una rápida expansión. La parte más gratificante, continuó mamá, es que el éxito de la Vega Consultores demuestra que se puede construir algo significativo si se está dispuesto a trabajar duro y a pensar estratégicamente. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar su propio negocio?, preguntó Mateo. Mamá consideró la pregunta cuidadosamente. Primero, necesitas tener una pericia genuina en cualquier campo en el que estés entrando. Segundo, necesitas entender tu mercado mejor que tus competidores. Y tercero, necesitas el valor para tomar decisiones cuando no tienes información completa. Esas suenan como las cualidades que hicieron exitosa a De la Vega Consultores, dijo Sofía. Exacto. Pero aquí está el detalle, no todo el mundo tiene esas cualidades. Algunas personas son naturalmente reacias al riesgo o carecen del pensamiento estratégico requerido para el emprendimiento. No hay nada de malo en eso, pero es importante ser honesto sobre tus propias capacidades. La mirada de mamá se desvió significativamente en mi dirección. Toma a alguien que trabaja en análisis de datos, por ejemplo. Es un trabajo valioso y requiere habilidades específicas, pero es fundamentalmente diferente a construir y dirigir un negocio. Diferentes personas son adecuadas para diferentes roles. La familia asintió comprensivamente. Todos habían oído antes las opiniones de mamá sobre este tema, que yo era muy adecuado para el trabajo analítico pero carecía de la visión y la tolerancia al riesgo requeridas para el verdadero liderazgo empresarial. La industria del análisis de datos es ciertamente importante, continuó mamá, pero se trata principalmente de procesar información que otras personas recopilan en lugar de tomar decisiones estratégicas basadas en esa información. Esa es una buena distinción, dijo Mateo. Definitivamente hay una diferencia entre analizar datos y usar datos para tomar decisiones de negocio, ¿verdad? ¿Verdad?, asintió mamá. De la Vega Consultores utiliza un extenso análisis de datos en nuestro trabajo con clientes, pero el valor real proviene de interpretar esos datos y desarrollar estrategias prácticas. Ahí es donde el sentido comercial y el pensamiento estratégico se vuelven cruciales. Asentí pensativamente, como si estuviera aprendiendo genuinamente algo sobre la distinción entre análisis y estrategia. En realidad, yo era quien había financiado el desarrollo de las capacidades analíticas y los marcos estratégicos de la Vega Consultores.
Los sistemas de procesamiento de datos en los que mamá confiaba habían sido diseñados e implementados por especialistas que trabajaban bajo contrato para mi fondo de inversión. He estado pensando, dijo mamá, cambiando su enfoque más directamente hacia mí. Quizás es hora de que consideres ampliar tu conjunto de habilidades. El análisis de datos es una buena base, pero ya tienes 31 años. En algún momento, podrías querer pensar en desarrollar capacidades más orientadas a los negocios. ¿A qué te refieres?, pregunté. Bueno, podrías considerar un programa de maestría en administración de empresas o tal vez algunos cursos de desarrollo profesional en planificación estratégica o gestión de proyectos. De hecho, De la Vega Consultores ofrece algunos programas de formación que podrían ser relevantes. La familia pareció complacida con esta sugerencia. Mamá estaba ofreciendo ayudar a su hijo a desarrollar habilidades más comercializables y potencialmente avanzar más allá de su actual rol analítico. Los programas de formación están diseñados para gerentes de nivel medio que quieren desarrollar capacidades de pensamiento estratégico, explicó mamá. No son baratos, pero podrían ser una buena inversión en tu futuro. Es generoso de tu parte ofrecerlo, dije. Obviamente, necesitas demostrar un compromiso real y mostrar que te tomas en serio el desarrollo de habilidades empresariales. No puedo simplemente darte oportunidades porque eres mi hijo, pero si estás dispuesto a esforzarte, podría haber caminos para el crecimiento profesional. La familia estaba claramente animada por este acontecimiento. Mamá estaba extendiendo una mano a su hijo que se había conformado con una carrera estable pero corriente, ofreciéndole la oportunidad de aprender de su éxito empresarial. El campo del desarrollo de negocios es particularmente interesante en este momento, continuó mamá. Las empresas están invirtiendo fuertemente en planificación estratégica y transformación organizacional. Si pudieras desarrollar pericia en esas áreas, definitivamente habría oportunidades de carrera disponibles. Agradezco la sugerencia, dije. Solo recuerda, añadió mamá, la transición del análisis puro a la consultoría estratégica requiere una mentalidad completamente diferente. No puedes simplemente procesar datos. Tienes que sintetizar información, identificar patrones y desarrollar recomendaciones sobre las que los ejecutivos puedan actuar. A medida que la noche terminaba, los miembros de la familia comenzaron a recoger los platos y a prepararse para irse. Mamá se quedó en la cocina con Sofía y Mateo, continuando la discusión sobre las perspectivas de crecimiento y las iniciativas estratégicas de la Vega Consultores. Estoy muy orgullosa de lo que has construido, decía Sofía. Empezar una consultora desde cero y hacerla crecer a este nivel es increíblemente impresionante. Gracias, respondió mamá. Ha sido un desafío, pero también increíblemente gratificante. Hay algo especial en construir algo que crea valor para otras personas. Los testimonios de los clientes en tu sitio web son asombrosos, añadió Mateo. Son ejecutivos serios diciendo que De la Vega Consultores transformó sus organizaciones. Eso es lo que hace que el trabajo sea significativo, dijo mamá. No solo estamos dando consejos. Estamos ayudando a las empresas a ser más efectivas y exitosas. Terminé de secar el último plato y colgué el paño de cocina. Probablemente debería irme a casa, dije. Mañana madrugo. Claro, dijo mamá. Piensa en lo que hablamos esta noche. La oferta del programa de formación es genuina. Realmente creo que podría ayudarte a desarrollar algunas habilidades empresariales valiosas. Definitivamente lo consideraré, respondí. No solo lo consideres, dijo mamá con firmeza. Careces de sentido comercial por completo. Por eso nunca llegarás a ser nada a menos que hagas algunos cambios serios. La mentalidad analítica está bien para roles de apoyo, pero el verdadero éxito requiere pensamiento estratégico y capacidades de liderazgo. La familia asintió de acuerdo. Todos habían sido testigos de la transformación de mamá de una consultora local a la fundadora de una firma próspera, y entendían que estaba ofreciendo compartir su pericia con un miembro de la familia que claramente necesitaba orientación. Tienes razón, dije simplemente. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre la conversación. Mamá había sido particularmente condescendiente esta vez, más explícita de lo habitual sobre mis limitaciones profesionales y más insistente en su propia agudeza empresarial superior. La familia había apoyado su perspectiva más de lo normal, asintiendo mientras ella explicaba por qué mi carrera representaba todo lo que ella había superado. Era hora de que esa dinámica cambiara.
El viernes por la mañana, llamé a mi fondo de capital de riesgo desde mi oficina en casa. Buenos días. Llamo en relación con De la Vega Consultores, dije cuando mi socia gerente respondió. Necesito iniciar una retirada de capital inmediata. Por supuesto, respondió ella. ¿Qué plazo tienes en mente? Quiero que se retire toda la financiación de la Vega Consultores en 72 horas, dije. Liquidación completa de nuestra posición. Eso es bastante agresivo, dijo con cuidado. ¿Hay algún problema específico con el rendimiento de la empresa? Pensé en el rendimiento de mamá durante los últimos 2 años. Aunque de la Vega Consultores había seguido creciendo, había habido algunos acontecimientos preocupantes. Había comenzado a tomar decisiones estratégicas sin consultar a la junta directiva, había contratado a varios amigos de la familia para puestos clave a pesar de que había candidatos mejor cualificados disponibles, y recientemente había comenzado a utilizar los recursos de la empresa para gastos personales. Más fundamentalmente, su actitud hacia el equipo y los accionistas se había vuelto cada vez más problemática. Se atribuía constantemente el mérito de las ideas estratégicas desarrolladas por otros, desestimaba las contribuciones del personal subalterno y había comenzado a tratar a De la Vega Consultores como su reino personal en lugar de una empresa gestionada profesionalmente con responsabilidades fiduciarias hacia los inversores. Céntrate en las preocupaciones de gobernanza y la autoridad en la toma de decisiones estratégicas, dije. Además, documenta el patrón de atribuirse el mérito personal por los logros del equipo y las contribuciones de asesores externos. Entendido. Prepararé la documentación de retirada y notificaré al director financiero de la empresa que estamos ejerciendo nuestros derechos de liquidación. Una cosa más, añadí. Asegúrate de que la notificación incluya una explicación detallada de por qué estamos retirando nuestra inversión. Quiero que la dirección de la Vega Consultores entienda exactamente qué comportamientos desencadenaron esta decisión. El proceso de retirada comenzó de inmediato. El director financiero de la Vega Consultores recibió una notificación formal de que su principal inversor estaba liquidando toda su posición debido a preocupaciones de gobernanza y a la toma de decisiones no autorizada por parte de la dirección de la empresa. La documentación legal especificaba que la retirada se completaría en 72 horas, como se indicaba en el acuerdo de inversión original. El mundo de mamá comenzó a derrumbarse el viernes por la tarde. ¿Qué quieres decir con que los inversores se retiran? Pude oír la voz de mamá por teléfono cuando llamó esa noche. Esto no tiene ningún sentido. De la Vega Consultores acaba de tener su mejor trimestre. Realmente no entiendo los detalles, dije. ¿Qué te dijeron exactamente? Algo sobre violaciones de gobernanza y decisiones estratégicas no autorizadas. Es completamente ridículo. Cada decisión que he tomado ha sido en el mejor interés de la empresa. Podía oír el crujido de papeles al fondo y lo que sonaba como mamá caminando de un lado a otro en su oficina. ¿Te dieron algún ejemplo específico de estas preocupaciones de gobernanza? Mencionaron atribuirse el mérito de las contribuciones del equipo y tomar decisiones estratégicas sin consultar a la junta, pero eso es una locura. Soy la directora ejecutiva y fundadora. Por supuesto que tomo decisiones estratégicas. Eso suena confuso, asentí. ¿Has podido hablar directamente con los inversores? Ese es el problema, dijo mamá, con la voz quebrada por la frustración. Esta gente se esconde detrás de vehículos de inversión y entidades corporativas. Ni siquiera he conocido a la mayoría de ellos en persona. Mamá pasó los siguientes 30 minutos explicando cómo la retirada de los inversores devastaría las operaciones de la Vega Consultores. Sin la financiación de capital de riesgo, la empresa no podría cumplir con sus obligaciones de nómina, mantener sus contratos de arrendamiento de oficinas o continuar los proyectos de investigación y desarrollo que eran esenciales para su ventaja competitiva. La peor parte, dijo mamá, es que no tengo idea de quiénes son realmente estos inversores o por qué están haciendo esto. El aviso de retirada provino de algún bufete de abogados corporativos que representa a entidades de inversión anónimas. Eso debe hacer muy difícil resolver la situación, dije. ¿Exacto? ¿Cómo se supone que voy a abordar sus preocupaciones si ni siquiera sé quiénes son o qué desencadenó específicamente esta decisión? Para el sábado por la mañana, las implicaciones de la retirada de los inversores se habían vuelto claras. De la Vega Consultores tenía 72 horas para encontrar financiación alternativa o empezar a cerrar sus operaciones. Mamá pasó el fin de semana llamando frenéticamente a posibles inversores,
pero nadie estaba dispuesto a proporcionar financiación puente con tan poca antelación. El director financiero de la empresa renunció el sábado por la tarde, seguido por el jefe de desarrollo de negocios el domingo por la mañana. Varios clientes clave se enteraron de la crisis de financiación y comenzaron a discutir cancelaciones de contratos con sus equipos legales. Mamá me llamó el domingo por la noche, sonando completamente derrotada. Mi abogado dice que los inversores tenían el derecho legal de retirar su financiación, dijo. Aparentemente, los acuerdos originales incluían cláusulas de liquidación que no entendí del todo. Lamento oír eso, dije. De la Vega Consultores va a tener que declararse en quiebra, continuó mamá. 8 años de trabajo, y todo desaparece por culpa de unos inversores anónimos que decidieron que no les gustaba mi estilo de gestión. Eso es devastador, dije. El caso es que todavía no entiendo qué hice mal. La empresa era rentable, crecía rápidamente y tenía excelentes relaciones con los clientes. ¿Cómo justifica eso destruir todo lo que construí? La voz de mamá transmitía un genuino desconcierto y dolor. A pesar de sus defectos, había trabajado increíblemente duro para construir De la Vega Consultores, y perder la empresa era un golpe personal y profesional devastador. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté. No lo sé, respondió mamá. Mi abogado está revisando si tenemos base para una demanda contra los inversores, pero la retirada parece ser completamente legal. Durante los días siguientes, la noticia del colapso de la Vega Consultores se extendió por nuestra red familiar. La respuesta fue de conmoción y confusión. No me podía entender cómo la exitosa consultora de mamá había perdido de repente su financiación y se había visto forzada a la quiebra. Sofía me llamó 3 días después de la retirada de los inversores. ¿Has hablado con mamá recientemente?, preguntó. Parece completamente devastada por lo de la Vega Consultores. Oí que hubo algunos conflictos con los inversores, dije. Estas situaciones pueden ser muy complicadas. Ella sigue diciendo que los inversores la traicionaron, pero no entiendo por qué destruirían una empresa rentable. Le expliqué que las relaciones de capital de riesgo podían volverse tensas cuando había desacuerdos sobre la dirección estratégica o problemas de gobernanza. Los inversores proporcionan financiación a cambio de control, dije. Cuando pierden la confianza en la dirección, tienen el derecho legal de retirar su apoyo. Pero mamá construyó esa empresa de la nada, dijo Sofía. ¿Cómo pueden simplemente quitársela? El capital de los fundadores se diluye durante las rondas de financiación, respondí. Para cuando una empresa recibe una cantidad significativa de capital de riesgo, el fundador original a menudo posee un porcentaje relativamente pequeño. Sofía pareció preocupada por esta información. ¿Entonces mamá nunca controló realmente su propia empresa? Controlaba las operaciones del día a día, pero no las decisiones estratégicas y financieras importantes. Eso es bastante estándar en las empresas financiadas con capital de riesgo. A medida que pasaban las semanas, mamá luchaba por procesar lo que le había sucedido a De la Vega Consultores. La empresa se declaró oficialmente en quiebra. Se rescindió el contrato de arrendamiento de la oficina y se despidió a los empleados restantes. La casa de mamá, que había sido comprada con las ganancias del crecimiento de la empresa, corría el riesgo de ser embargada ya que sus ingresos habían desaparecido. Más doloroso que el impacto financiero fue la pérdida de identidad y reputación profesional. Durante 8 años, mamá había sido la emprendedora exitosa que había construido una próspera consultora desde cero. Ahora estaba desempleada, peleando con abogados por acuerdos de indemnización y tratando de explicar a posibles empleadores cómo su empresa se había derrumbado tan repentinamente. La familia se unió a su alrededor con apoyo y simpatía, pero también había una corriente subyacente de confusión y decepción. Mamá siempre había proyectado tal confianza y pericia en estrategia empresarial. La idea de que unos inversores sofisticados pudieran simplemente destruir su empresa desafiaba la comprensión de todos sobre cómo funcionaba realmente el emprendimiento. Continué monitoreando la industria de la consultoría a través de mis diversas actividades de inversión. La base de clientes de la Vega Consultores había sido absorbida por firmas más grandes, y las metodologías propias de las que mamá se sentía tan orgullosa ahora estaban siendo implementadas por empresas con estructuras de financiación más estables. 2 meses después de la declaración de quiebra, mamá llamó con una actualización sobre su situación. He estado haciendo entrevistas para puestos de consultoría senior en otras firmas, dijo.
Pero la situación de la Vega Consultores sigue saliendo a relucir, y está haciendo las cosas muy difíciles. ¿Cómo es eso?, pregunté. Los posibles empleadores quieren entender por qué mi empresa fracasó tan repentinamente. Cuando explico lo de los conflictos con los inversores y los desacuerdos de gobernanza, empiezan a hacer preguntas detalladas que realmente no puedo responder. Eso debe ser frustrante. El problema es que todavía no sé exactamente qué desencadenó la retirada de los inversores. La documentación legal menciona diferencias estratégicas y violaciones de gobernanza, pero no proporciona ejemplos específicos que pueda abordar. La voz de mamá llevaba una nota de genuina confusión. Sigo pensando que debe haber habido algún incidente o decisión en particular que causó esto, pero no puedo averiguar cuál fue. Quizás fue solo una acumulación de problemas más pequeños, sugerí. Eso es lo que piensa mi abogado también. Pero es difícil explicar eso a los posibles empleadores sin que parezca que estoy poniendo excusas o evitando la responsabilidad. A medida que la primavera daba paso al verano, la búsqueda de empleo de mamá continuaba sin éxito. La industria de la consultoría era lo suficientemente pequeña como para que se hubiera corrido la voz del repentino colapso de la Vega Consultores, y otras firmas dudaban en contratar a una exdirectora ejecutiva cuya empresa había sido destruida por conflictos con los inversores. Mientras tanto, mi fondo de capital de riesgo había liquidado con éxito su posición en de la Vega Consultores y había desplegado el capital recuperado en nuevas oportunidades de inversión. Los rendimientos financieros habían sido sustanciales, aunque el costo personal para mamá había sido más alto de lo que había anticipado. Asistí a la comida familiar de verano en casa de Sofía, donde mamá parecía apagada y retraída. Todavía no había encontrado un nuevo puesto y estaba claramente luchando con la pérdida de identidad profesional y seguridad financiera. ¿Algún progreso en el frente laboral?, preguntó Mateo durante la cena. Estoy hablando con algunas firmas, respondió mamá vagamente. El mercado es bastante competitivo en este momento, especialmente para puestos de alto nivel. Estoy segura de que algo saldrá, dijo Sofía animadoramente. Tienes demasiada experiencia y pericia como para quedarte desempleada por mucho tiempo. Mamá asintió, pero no parecía convencida. La emprendedora segura de sí misma que había dominado las conversaciones familiares durante años había sido reemplazada por alguien que parecía insegura sobre sus perspectivas de futuro y sus propias capacidades profesionales. Más tarde esa noche, mientras los miembros de la familia limpiaban después de la comida, mamá se me acercó en privado. He estado pensando en nuestra conversación de Navidad, dijo, sobre los diferentes tipos de éxito profesional. Ah, sí, respondí. Tenías razón en que no todo el mundo está hecho para el emprendimiento. Quizás estaba demasiado enfocada en construir la empresa más grande posible cuando debería haber estado pensando más cuidadosamente en el crecimiento sostenible y las relaciones con los accionistas. Asentí pensativamente. Esas son consideraciones importantes. De hecho, estoy considerando hacer algún trabajo de consultoría independiente o tal vez unirme a una firma establecida donde no tendría que preocuparme por la financiación y las relaciones con los inversores, continuó mamá. Todo el asunto del capital de riesgo podría ser más complicado de lo que entendía. Esas podrían ser buenas opciones, asentí. Mamá pareció apreciar el aliento. Me di cuenta de que probablemente era demasiado crítica con las diferentes trayectorias profesionales. Hay muchas formas de tener éxito que no implican levantar capital de riesgo y construir empresas masivas. Cuando llegó el otoño, mamá finalmente encontró un puesto como directora senior en una firma de consultoría de gestión establecida. El salario era aproximadamente el 40% de lo que había estado ganando como directora ejecutiva de la Vega Consultores, y el rol implicaba mucha menos autonomía, pero le proporcionaba ingresos estables y la oportunidad de reconstruir su reputación profesional. La familia se sintió aliviada de verla trabajando de nuevo, aunque todos entendían que esto representaba un retroceso significativo con respecto a su anterior éxito empresarial. Mamá parecía estar adaptándose a su nueva realidad, aunque ocasionalmente hacía comentarios amargos sobre la codicia de los inversores y la política del capital de riesgo. En la cena de Nochebuena, nuestra familia se reunió de nuevo en casa de Sofía. Mamá asistió, pero parecía reservada en comparación con años anteriores. No hubo discusión sobre metodologías de consultoría estratégica o visión empresarial, ni predicciones seguras sobre tendencias del mercado u oportunidades de crecimiento. En cambio, la conversación se centró en el reciente ascenso de Mateo, la nueva trayectoria de Sofía hacia la sociedad en su firma y los planes de viaje de mis padres.
Cuando surgían temas de negocios, mamá participaba cortésmente, pero no intentaba dominar la discusión como lo había hecho en el pasado. Me encontré sintiendo una simpatía genuina hacia ella. A pesar de su actitud condescendiente y su tendencia a menospreciar mi carrera, había trabajado duro para construir De la Vega Consultores y no merecía perderlo todo por conflictos de gobernanza que podrían haberse abordado con una mejor comunicación. Cuando la cena estaba terminando, mamá me llevó aparte. Quiero disculparme por algunas de las cosas que dije la Navidad pasada, dijo. Fui bastante despectiva con tu carrera, y eso no fue justo. Lo aprecio, respondí. Toda esta experiencia me ha dado una perspectiva diferente sobre el éxito empresarial y la satisfacción profesional, continuó mamá. Pasé tantos años enfocada en construir la empresa más grande posible que perdí de vista otras cosas que importan. Parece que estás encontrando un buen equilibrio ahora, dije. Estoy tratando. El nuevo puesto es en realidad bastante interesante, y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal es mucho mejor que el que tenía como directora ejecutiva. Mamá hizo una pausa y luego añadió, sigo preguntándome qué habría pasado si hubiera manejado las relaciones con los inversores de manera diferente. Quizás si hubiera sido más colaborativa con la Junta o más cuidadosa con los protocolos de gobernanza. Es difícil de decir, respondí. A veces estas situaciones desarrollan un impulso que es difícil de controlar. Es verdad. Solo desearía entender exactamente qué salió mal para poder evitar cometer errores similares en el futuro. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre los acontecimientos del último año. Mamá había aprendido lecciones importantes sobre la humildad y la gestión de los accionistas. Aunque el proceso había sido más doloroso de lo necesario, mi fondo de capital de riesgo había liquidado con éxito una inversión problemática y había desplegado el capital de manera más efectiva. Y nuestra familia había desarrollado una comprensión más realista del emprendimiento y la relación entre fundadores e inversores. La ironía, por supuesto, era que mamá todavía no tenía idea de que su hijo aquel al que había descartado por carecer de sentido comercial había sido la fuente principal tanto de su éxito inicial como de su eventual caída. Pero esa era una conversación para otro día, o quizás para nunca. Algunos secretos eran más valiosos cuando permanecían ocultos, permitiendo que todos los involucrados sacaran sus propias conclusiones sobre la agudeza empresarial, el pensamiento estratégico y la compleja relación entre la visión y el capital en la economía moderna. Lo importante era que se habían aprendido lecciones, se había ganado humildad y el ecosistema del capital de riesgo continuaba funcionando como estaba diseñado, recompensando la gestión competente y penalizando los fallos de gobernanza. Todo lo demás era solo dinámica familiar.